día. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva fonoplatea de la Radio Lengua Libre. Esta es una actividad que organizamos en conjunto, la radio con la Comisión de Cultura, que este mes de mayo nos decidió la comisión trabajar sobre la memoria, y es el mes de la memoria y el mes del libro. Entonces nos unimos en esta fonoplatea que habla mucho de las dos cosas, de la memoria y de los relatos, de cómo contamos y cómo contamos historias. Entonces, quienes estamos acá ahora somos todos parte de la Radio Lengua Libre. Esto de la fonoplatea, para quienes se suman hoy por primera vez, esta es una fonoplatea particular, pero sí hay una cosa que acompaña a todas las fonoplateas, que es esto de que estamos haciendo radio en vivo. Un aplauso para Nacho, que hace posible que todo esto funcione. Estamos haciendo radio en vivo, quiere decir que Nacho está transmitiendo, todo esto queda grabado y se va compartiendo por Facebook, Facebook Lengua Libre Radio hoy. Es algo que queda grabado, que ustedes pueden después compartir también si quieren. Estamos saliendo en video y en imagen. Pero ¿qué es esto de las fonoplateas? Que no solamente vamos a hablar quienes vamos a ir rotando en esta mesa, sino que hablan todos ustedes, ¿no? Todos los que quieran. No vamos a obligar a nadie, salvo a Rosario, que ya le dije que tenía que venir acá. Pero después no vamos a estar obligando a la gente a que hable, pero sí esto de que es una conversación. ¿Y por qué es una fonoplatea particular? Porque hay muchas cosas preparadas para hoy que nos traen muchos de ustedes, que participan de varios talleres, y entonces vamos a tener como muchas cosas, ¿no? Primero que nada le vamos a dar un tiempito a contar cómo se fueron armando estas producciones que nos van a compartir hoy, y después vamos a abrir un espacio para que podamos hablar, ¿no? Para que podamos conversar sobre lo que queramos, sobre qué cosas nos traen estos temas de la memoria y los relatos, sobre qué cosas nos movilizaron lo que vamos a ver y a escuchar a continuación. Así que bueno, esa es un poco la dinámica. Primero vamos a invitar, no sé si de la radio quieren decir algo más ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto. ¿Total? ¿Cuánto tiempo tenemos total? Vamos a estar... Ahí va. A mí me dejaron hasta las 8 en mi casa. ¿Hasta las 8? Está. Sí, 1 horita y pico, ¿no? Vamos a poder estar conversando. Primero entonces, para contarles qué va a pasar como en orden, primero vamos a invitar a la Comisión de Cultura que nos cuente cómo surge esto de la memoria, el mes de la memoria, el mes del libro, y cómo se ideó esto que elegimos un relato, que es el de Hernán Cassiari, que lo vamos a escuchar y ver también, para que quienes no lo leyeron o no lo escucharon también lo puedan conocer. A partir de eso se fue trabajando con distintas propuestas en los 2 talleres asociados a lo literario en Sacude, que es Contar Historias y El Árbol de los Búhos. Entonces hoy lo que vamos a tener en orden es, primero la Comisión de Cultura va a contar un poquito cómo ideó este mes, qué cosas pasaron. Después vamos a escuchar ese relato, ¿no? Para que todos lo conozcamos. Después, el grupo de teatro nos va a presentar una producción, que ya nos van a contar de qué va. Después vamos a escuchar algunos relatos que nos traen, algunas personas que integran estos talleres literarios que les contaba, y después vamos a abrir... ¿Me fui? No, estoy acá. Por ahí. Venga la Comisión de Cultura, quienes se animen de la Comisión de Cultura, a que nos cuenten, Ana María, Alejandra, Pato. Después Rosario y Silvana nos van a estar contando qué pasó en algunos talleres con este mantel. Todo inquietudes para que nos cuenten ustedes. Vénganse, vénganse. Y si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, nos pide, que tenemos varios micrófonos inalámbricos. Bueno, pedirles que nos cuenten a las integrantes. ¿Sí? Hola. Arranquen. Bueno, contarles, capaz que quienes estamos acá somos como de la Comisión de Cultura, pero la Comisión de Cultura también es un grupito que
hay momentos que hay más personas que participan, hay momentos que somos menos, pero es un espacio abierto que cualquiera que quiera se puede acercar a traer propuestas y también a participar de propuestas que van surgiendo. Nuestra idea es trabajar siempre en torno a proyectos que involucren a otras personas y en este mes en particular tomamos una idea inicial que es la de, en realidad este año en particular la comisión decidió trabajar en torno a la palabra como eje de todas las actividades y proyectos que hagamos en el año. Y bueno, y al llegar a mayo, empezar a pensar en mayo como en este cruce del mes de la memoria y el mes del libro, es que surge esta idea de trabajar en torno a un texto o un cuento. Bueno, no, un poco lo que fuimos trabajando por el mes de la memoria fue como una recorrida al Museo de la Memoria, a ver una muestra de fotografías, que fue una experiencia súper linda, porque bueno, era esto de ir caminando y con esto de la palabra también al ir caminando íbamos contando entre los que íbamos las historias que recordábamos, compartiendo y mirando los lugares. Caminamos todo por instrucciones hasta allá, entonces era como contar un poco y revivir aquellos tiempos, que obviamente yo no estaba, pero por parte de la historia, y estuvo sumamente rico poder compartir, ¿no? Los sentires hasta llegar allá. Después, bueno, recorrer el lugar, mirar las fotos. Después se hizo otra caminata plantando margaritas y también era súper lindo, yo no pude participar, pero era súper lindo ver, caminás después cuando vas a la parada a tomarte el ómnibus, poder como visualizar en el barrio todas esas margaritas generaba como esto, ¿no? Que esa actividad se hizo articulando con el CEDEL y con el centro cívico, entonces nos encontramos en un punto intermedio del barrio y los distintos grupos desde las distintas organizaciones fuimos sembrando las margaritas y bueno, fue muy, muy lindo, sí. Y después, bueno, esto de trabajar textos que nos despertaran los sentires y unir, ¿no?, lo que era el mes de la memoria con la escritura y también, ¿no?, fue sumamente rico poderlo ir en el grupo, íbamos como compartiendo hasta elegir como este texto que nos cruzaba a todos y ir pasando a lo que es el mantel y poderlo trabajar en los diferentes grupos y poder transmitir en este mantel los sentires de todos los grupos, ¿no? Capaz que está bueno que nos cuenten un poquito de esto, cómo surge lo del mantel y qué pasó. Lo del mantel también surge porque en general cuando tomamos alguna fecha o alguna conmemoración siempre intervenimos el hall, ¿vieron? Quienes transitamos esa siempre transformamos un poco el hall en relación a lo que estemos queriendo poner como ahí, como para compartir. Entonces este año tomamos esta idea del mantel que empezó siendo un mantel en blanco solo con las margaritas blancas y negras y fue circulando por distintos espacios de talleres donde se ponía el texto y a partir del texto qué pasaba, qué le pasaba a las personas en relación a eso y toda la reflexión y el intercambio que despertaba. Y luego quienes se animaban y quienes querían iban dejando como palabras acá, en este registro. Y bueno, eso es lo que hoy estamos acá compartiendo y que también está la invitación a seguir agregándole palabras o frases. Quería decir una cosa, que en el Museo de la Memoria, una de las cosas que vimos fue una muestra fotográfica de los cuadros de fútbol de primera división, de segunda división, que antes de un partido salían con la camiseta de familiares, con las margaritas, con todo, diciendo, creo que era el mensaje, y acá también sucede, que esto es una causa nacional, que esto no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con política en general, tiene que ver con una causa de familiares que no encuentran a sus hijos y que los están buscando. El Sacude se suma a eso también, a esa causa, porque lamentablemente a veces se entreveran las cosas y dicen, mirá, los del Sacude están con los de... No, estamos por una causa que es esta, la de la búsqueda de aquellos desaparecidos. Entonces, eso es una cosa que nos tiene que quedar claro, que esto es una causa nacional. Lo vimos en el Museo de la Memoria, pasa acá y en tantos otros lugares, ¿no? No nos sumamos a partidos políticos, sino a la causa de las madres y familiares de los desaparecidos, ¿verdad? No, yo simplemente decir que, bueno, que este mantel pasó por varios grupos y lo interesante es que pasó por
por grupos de jóvenes y grupos de adultos. Y ahí fue súper interesante como en Proyecto Adolescente, que ahí está Cecilia, cómo los jóvenes de Proyecto Adolescente no tenían ni idea que había existido una dictadura. Y bueno, cómo se pudo trabajar desde el lado de los derechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo derecho a esto, derecho a lo otro? Y cómo se pudo hacer igual carne a pesar de que no tenían ni idea que existía una dictadura, pero ¿qué pasa si a mí me pasa algo así, no? Y después en los grupos de adultos fue súper interesante porque, bueno, este barrio tiene mucha historia y la mayoría de los integrantes del grupo habían vivido en carne propia lo que había sido la dictadura y bueno, acá veo como muchos vecinos, veo a Lucía, que militante de fábrica y una de las pocas mujeres que militó y formó parte de las fábricas ¿no? Que luchó. Y bueno, fue como muy fuerte eso, ¿no? De que contaran cómo vivió cada una y cada uno esta época, ¿no? Así que fueron momentos como súper lindos y movilizadores para todos y todos. ¿Alguien más quiere contar algo de qué pasó en el mantel? Cecilia, ¿querés contar algo? Ah, ese día, dale. Bueno, no sé si quieren contar algo más, ¿no? ¿No? Roque, por ejemplo, en Eternas, que es donde uno estuvo, se veía eso, ¿no? Como nosotros lo hicimos con frases y con cosas que nos despertara, pero bueno, fue como conocernos un poco más en la vida de cada uno, por lo menos en los grupitos en los que estábamos, conociendo las historias que nos pasábamos, proyectándonos a esto de, bueno, había como ese doble sentir de lo que era nunca más, pero también la violencia que hay ahora, entonces era como ese miedo a que, bueno, la violencia a veces que surge en las calles se genere como algo que quiera sostener o controlar esa violencia, genere otras cosas, entonces había como sensaciones encontradas en el que hasta dónde va a estar esta marcha del nunca más si los jóvenes no se comprometían con la causa por no conocer, aunque hay un montón de jóvenes que sí, y eso también se puso, ¿no? De que hay jóvenes que sí conocen la historia, cosa que es algo que sí, que muchas de las generaciones quedaron como cortadas porque en la educación tampoco se hablaba de los temas, entonces era como más difícil acceder a no ser que hubiera un diálogo en las familias. Entonces fue como sumamente rico poder ver cómo mucho del pasado lo trataban de traer al presente, ¿no? Buenísimo. Buenas tardes. No, me parece bien que nosotros de repente tengamos en cuenta que cuando en estos últimos tiempos, cuando hemos hablado de la memoria, por lo general nos referimos siempre a los hechos de la dictadura y que hace 30 años que se está luchando por gente que defendió un derecho, que era el derecho a vivir en democracia, porque en definitiva es eso, al tener derechos, a expresar lo que se siente, a vivir con dignidad, a tener una vivienda y muchas otras cosas más, a tener educación, que tiene que ver con eso también, o sea, que mucha gente fue perseguida y desaparecida porque lo que estaba reclamando era tener un derecho a una vida digna y expresarse como ciudadano y no como otra cosa. O sea, por lo tanto, digo, me parece que la memoria no solo tiene que ver con los 30 años, sino que con lo que nosotros tenemos que defender hoy, ¿no? En cuanto a veces sin quererlo, algunos derechos nuestros, aunque estemos en democracia, son olvidados y también conviene que lo recordemos, ¿no? Porque la democracia tiene también a veces sus defectos, no es una cosa perfecta y a veces se olvidan o no se traen a consecuencia cosas que nosotros de repente como ciudadanos estamos padeciendo. Hoy todo el mundo ve lo que pasa en estos barrios, escucha que hay 400.000 niños que están pasando necesidades o que no tienen para comer o que les faltan vivienda y eso también es un derecho. Aparte de luchar por los derechos a que las madres y que aparezcan los desaparecidos, que decíamos que eran 197, ahora son 205, pero también tenemos que reivindicar plenamente nuestro derecho a una vida digna, ¿no? Que es importante y que los derechos que tengamos
no se pierdan, pero también que luchemos por lo que nos quieren quitar. Que a mí me parece que hay una falta de información muy grande, porque si nuestros adultos mayores, en el cual me incluyo, pasaron por una dictadura, ¿por qué nuestros adolescentes no saben nada de eso? O sea, yo creo que falta información de parte de las familias, porque ya que en las escuelas o donde sea no se les da capaz todo lo que tenemos que saber, a mí me parece que sería ideal que los adultos mayores les contemos a nuestros nietos o a nuestros hijos en algunos casos qué fue lo que pasó, porque no es posible. Si es un país de gente tan grande, ¿cómo puede ser que los más jóvenes no sepan qué fue lo que pasó y que hubo una dictadura? Así que yo creo que está en nuestras manos también enseñarles y explicarles todo eso. Gracias.